puede, no puede, no puede. Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Bueno, pues la verdad es que el otro día me ha ocurrido algo que no me había ocurrido nunca, la verdad. Una cosa bastante sorprendente. Estaba tranquilamente, no os voy a aburrir mucho, estaba tranquilamente tomando una cerveza en una terraza y se me acerca un chico con una mochilita, una parto, una bicicleta. Estaba allí el chico pues al lado de donde yo estaba, poniendo la bici un poquito en condiciones. Se conoce que estaba repartiendo y tal. Y se me queda mirando y se acerca a mí y me dice, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, y claro, digo, si es fácil, pues que no. Y me dice, tú eres Fernando, el del YouTube, el de Ropeando con Fernando, ¿verdad? Y digo, yo me quedé sorprendido porque, claro, yo no esperaba que me reconociera nadie por ello. Y le digo, sí, soy yo, sí. O, ¿qué tal? Y me dice, es que, mira, dice, yo soy colombiano, dice, pero no me gustaba nada el rock, pero a través me salió un vídeo tuyo, una colaboración, una reacción tuya, perdón, dice, de un grupo mexicano que se llama The Warning, dice, y empecé a escuchar un poquito, dice, y es que me ha encantado, dice, y nunca en mi vida me había gustado el rock, pero he empezado a verlo y me ha gustado mucho el grupo de Warning este mexicano y tal. Dice, y bueno, pues estoy empezando a ver cosas nuevas y tal, y la verdad es que no está tan mal. Y digo, claro, pues porque te gusta la buena música. Lo que pasa es que no la habías descubierto. Y me dice, oye, por cierto, tienes que reaccionar a una canción, dice, que la estuve viendo el otro día, dice, y es que no pude de verdad, dice, porque me hizo llorar, una canción de The Warning y me hizo llorar, dice, una canción preciosa que la canta una en piano, una chica en piano y tal, investigando, y claro, es Pau, la batería, la que lo canta en el concierto de Pepsi, el Pepsi Center, la canción Braid, me parece que se llama, sí, Braid, perdonadme mi inglés, ya sabes que es un poco malo. Y dije, le dije al chico, dice, bueno, pues le voy a echar un vistazo y, vale, pues reacciono a ella, digo, y me dices que tiene tan buena pinta y tal. Y me dijo, sí, 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 dice, es preciosa, se pone a cantar, dice, se pone a llorar y yo no pude por menos que llorar. Y digo, pues lo que me faltaba a mí, que soy un llorón empedernido, que soy muy sensible y soy un llorón empedernido, digo, ahora lo único que falta es que me ponga yo a llorar en la realización, pero bueno, que no pasa nada, si hay que llorar se llora y ya está. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a reaccionar a la canción Break de The Warning, que lo canta Pau, lo debe cantar ella sola. Vamos a ponernos las gafas porque estuve mirando en YouTube, lógicamente, no, perdón, en Google, porque la canción Braid solamente la canta Paulina y un poquito interesándome qué es lo que, de qué va la canción y demás. Y aquí me pone que la canción Braid es personal para Paulina de The Warning porque es una composición original suya, la única no grabada en las sesiones del álbum Error, y se distingue por su interpretación vocal y de piano, que evoca emociones profundas y personales. Fue grabada en Monterrey después de la producción del disco, con una emotividad desgarradora y una letra sobre sufrimiento, perseverancia y la sensación de hundirse en el dolor, lo que la conecta directamente con sus experiencias. Es una canción escrita y producida por ella, grabada de manera separada en la ciudad de Monterrey y lo que la hace única dentro del álbum es rock. Bueno, su versión destaca por la presencia de su voz y piano, con un sonido crudo y escalofriante que transmite una gran intensidad emocional. La letra aborda temas de lucha contra el dolor, la sensación de ahogarse en el sufrimiento y la dificultad de mantenerse a flote. Interpretación comparada con su versión de Creep de Radiohead es descrita como visceral y estremecedora. Y ya casi estoy llorando, la verdad, porque tal como lo está describiendo, pues creo que lo voy a pasar mal, pero vamos a reaccionar a ella, ¿vale? Seguro, seguro, seguro que me va a encantar. Vamos a poner los cascos y vamos a ver si no la preparamos como siempre. No sé si era por un paquete de pañuelos. En fin, vamos a ello.
La Bueno, bella que está inflada. esa siguiente canción, yo había dicho que nunca le iba a tocar en vivo, porque es una canción muy personal. Pero viéndolos todos aquí reunidos, es increíble pensar que hay 8,000 personas ahorita aquí que nos vinieron a ver a nosotras. Ya tiene el público entregado. Ya estoy llorando. Ya tiene el público entregado. Solamente con eso. Y honestamente, estoy medio enferma, mi voz no está súper bien, pero les quiero cantar esta canción. The water's getting way. No, la necesito cantar, oigan. I thought I'd learn to keep me warm, but it's reaching down my Qué throat voz tiene. and it's freezing all my Menos mal que está bones enferma. still. ¿Verdad, gente? ¿Qué voz tiene? Menos mal que está enferma, que si no lo llega a estar, no sé. I try to reach over the endless waves. Can't call for help, so I'll just call my name. But not even I can hear. I'll just disappear without a trace. Está pasando mal. Is it so wrong to want to be alright? Perfect in pain, it's the same all the time. Os voy a decir una cosa. Ella es batería. Sabemos que hay canciones en las que canta la batería. Pero es complicadísimo, complicadísimo tocar el piano, que ya de por sí es muy difícil tocar el piano, cantar al mismo tiempo y estar intentando eh, retener todos los sentimientos que tiene ella. Está intentando aguantar el tipo. O sea, todo eso es complicadísimo. Es una fenómena. ¿Qué queréis que os diga? I try my very best to stay afloat, but there's something down there that just wants me close. And I beg myself to breathe, but there's nothing within reach now. Is it so wrong to want to be alright? Perfect in vain, it's the same all the time. No puede, no puede, no puede. No puede. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Buf. Vamos a hacer otra vez el cambio de escena. Lo he pasado mal hasta yo, ¿eh? Madre mía. Uf. Qué cúmulo de sensaciones, de emociones, de todo. La verdad es que es una canción preciosa. Esta canción en este contexto es brutal porque
os digo, por las emociones de ella, porque aparte de que es una espectacular, ella es espectacular. Yo desde que vi el grupo fue la que más me llamó la atención. Si os dais cuenta en anteriores canciones que yo decía la chulería que tenía cuando quería y cantaba. A mí desde el primer momento me llamó mucho la atención ella. Las otras dos también, lógicamente, porque son todas muy buenas. Pero ella me llamó mucho la atención. No sé, a mí me parecía que era la más pequeña, parece ser que no. Madre mía, lo he pasado un poquito mal, ¿eh? Mal, pero bien, a ver si me entendéis. No mal escuchando la canción de que sea mala, me ha parecido brutal, me ha parecido complicadísimo hacer lo que ella hace. Está claro que The Warning es un grupo que va a llegar muy alto, ya ha llegado muy alto, pero va a llegar muy alto. Y esta canción me ha parecido, no voy a decir que la mejor de todas, pero simplemente con el sentimiento con el que la ha tocado, ha sido espectacular. Bueno, nada, gente, me voy a secar las lágrimas. Y ha sido un placer reaccionar a esta canción con vosotros. Ponerme comentarios qué os ha parecido y demás, cosas de más. Lo que os gusta, lo que no os gusta. Dale like, ¿vale? Venga, gente, que os vaya bien. Si os ha gustado el canal, suscribiros, ¿vale? Así podremos reaccionar a más canciones como esta. Venga, gente, un placer. Adiós. Hasta otro día.